Hola, buenas tardes. Hoy voy a presentar lo que es enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Como primera tenemos a la hemorragia subaracnoidea o HSA, la cual se caracteriza por la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Esta representa el 80% de los casos y lo más normal es que se presente a causa de un aneurisma. Los principales factores de peligro para la HSA incluyen la hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol, antecedentes familiares de HSA en primer grado y patologías hereditarias del tejido conjuntivo. Sin embargo, existen también otros factores de riesgo como la disección de patologías arteriovenosas, disección de arterias intracraneales, coagulopatías, vasculitis del SNC o aneurismas micóticos. Los aneurismas suelen localizarse en la circulación anterior en el 80 al 90% de los casos, especialmente en las bifurcaciones arteriales, y en la circulación posterior son frecuentes en la arteria basilar. Dentro de la fisiopatología de los aneurismas, se observa una alteración en la remodelación de los vasos sanguíneos como consecuencia de un incremento en el flujo sanguíneo en el cerebro. Debido a la disminución del flujo sanguíneo cerebral puede ocasionar alteraciones en la estructura de la pared de los vasos, tales como la dilatación y el aumento del grosor de la pared, produciendo una remodelación no uniforme en la pared de los vasos, provocando así la aneurisma. Por otro lado, tenemos las manifestaciones clínicas. Pueden variar, pero el síntoma cardinal es una cefalea severa de inicio súbito, a menudo descrita como la peor de su vida. Los síntomas principales son la cefalea severa, que es el síntoma más destacado, suele ser muy intensa desde el momento cero. Náuseas y vómitos a menudo acompañan la cefalea, fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, y la alteración del estado de conciencia, que puede variar desde confusión hasta entrar en un estado de coma. Para los hallazgos en el examen físico podemos encontrar en las hemorragias subhialoideas en el fondo del ojo. Se pueden observar durante un examen oftalmológico signos meningios o focales. Esto puede incluir parálisis de nervios craneales como el tercero o el sexto y otros signos neurológicos focalizados. Los síntomas precedentes, puede haber síntomas previos como cefalea centinela o cefalea en estallido en las semanas previas al evento. Dentro del diagnóstico, la evaluación clínica inicial se evalúa el ingreso con los signos iniciales de los estados de salud del paciente, tales como la historia clínica, la enfermedad actual y cualquier tipo de amenaza para el sistema cardiovascular. También se hace una encuesta neurológica, se lleva a cabo con el fin de evaluar el nivel de conciencia, la función cerebral, la fuerza muscular, los reflejos y la sensibilidad del paciente. En las pruebas de imagen podemos verlo desde un TC, una angio-TCRM, una angiografía cerebral debido a sustracción digital, una prueba de líquido cefalorraquídeo, que nos van a dar estas señales. En las imágenes diagnósticas mencionadas anteriormente podemos ver algo como esto, que va a ser la mancha de sangre debido a la ruptura del aneurisma. Por otro lado está el tratamiento, que es un proceso bastante complejo que requiere asistencia médica especializada y en centros con equipos de neurocirugía, terapia endovascular y unidades de cuidados intensivos. En aspectos generales, el mantenimiento de un aporte adecuado hídrico y sodio, evitar el esfuerzo físico, manejo del dolor mediante el uso de analgésicos, mantener la presión arterial media por debajo de los 125 milímetros de mercurio, y en las situaciones de hipertensión arterial grave se requiere la aplicación de medidas antihipertensivas, el control de la hiperglucemia o hipertermia, y también se pueden hacer terapias para el vasoespasmo, terapia triple H, que es la hipertensión inducida, hipervolemia y hemodilución para incrementar la perfusión cerebral, tratamiento permanente de aneurismas, que se realiza un clipaje quirúrgico o terapia endovascular. También tenemos lo que es la hemorragia intracerebral o HIC, representa más o menos del 10 al 15% de los casos. Su incidencia es del 10 al 20% de los casos, tiene una morbilidad elevada y solo el 38% de los casos sobrevive al pasar de un año. Las principales causas es una malformación vascular, trombosis venosa, tumor o hipertensión, y los sitios más comunes son el lobar, los ganglios basales y el cerebelo.
Dentro de su fisiopatología, la HIC hipertensiva es el resultado de la ruptura de la pared de pequeñas arterias penetrantes en los sitios correspondientes a los microaneurismas de Charcot y Bouchard. Las manifestaciones clínicas se presentan de forma súbita y son rápidamente progresivos. Es frecuente el déficit neurológico, así como el aumento de la PIC acompañada de cefalea, náusea y vómito. Las crisis convulsivas aparecen en el 5 al 15% de los HIC supralentoriales y 1 de cada 4 pacientes sufre deterioro neurológico en las primeras 24 horas. Para su diagnóstico se recomienda hacer la TC y la IRM. Para el tratamiento puede ser quirúrgico e idealmente ofrecerse en unidades de terapia intensiva. También existen escalas de valoración para ácido hemorrágico, pero se usan principalmente para hemorragia subaracnoidea, que es la escala de Hunt y Hess, la escala de Fisher y la escala WFNS. Gracias. Un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga la sangre hacia el cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre, evitando que la sangre llegue al órgano, y esto hace referencia a que el tejido comienza a morir por la insuficiencia de irrigación. Otra causa puede ser la estenosis o el estrechamiento arterial, y sucede debido a la aterosclerosis, que es una enfermedad que se acumula en las placas de las arterias, haciendo que la irrigación o la sangre no llegue correctamente debido a la obstrucción. Algunos factores de riesgo pueden ser la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la resistencia a la insulina y también la falta de actividad física, que van a ser algunos factores que pueden producir o originar un accidente isquémico. En cuanto a la etiología, vamos a encontrar el isquémico trombótico. Es el más frecuente y es causado por un coágulo, es decir, un trombo, en una de las arterias que va hacia el cerebro. El coágulo obstruye el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Es decir, los coágulos generalmente se forman en las arterias dañadas por la aterosclerosis mencionada anteriormente, proceso que se caracteriza pues por la acumulación de la placa en el interior de la arteria. La placa está compuesta de grasa, colesterol y fibrina de calcio. Por otro lado, vamos a encontrar el ACV, isquémico embólico, que es causada por un coágulo que se desplaza, un embolo, y se forma en otro lugar, generalmente en el corazón, en las arterias del cuello. Los coágulos son transportados en el torrente sanguíneo y obstruyen un vaso sanguíneo o van hacia el cerebro. La mayoría de los coágulos sanguíneos son ocasionados por la fibrilación auricular. ¿Dónde se encuentran? Para entender un poco acerca de dónde se puede ubicar o qué partes y zonas puede afectar un accidente cerebrovascular isquémico, tenemos que tener en cuenta la anatomía del polígono de Willis, ya que irriga todo el cerebro, y cuando hay una afectación de se van a afectar funciones motoras, sensitivas y demás. En el polígono de Willis vamos a encontrar la circulación anterior y la circulación posterior. En la circulación anterior vamos a encontrar que irriga la mayor parte de la corteza cerebral, de la materia blanca subcortical, ganglios basales y la cápsula interna. Se van a encontrar la arteria carótida interna y sus ramificaciones, que serían la arteria carótida anterior, cerebral anterior y cerebral medio, y a su vez la arteria cerebral media da lugar a las ramas lentículo-estriadas profundo y penetrantes, es decir, que puede afectar y puede presentar síntomas de la disfunción hemisférica, afasia, apraxia o agnosia. También producen hemiparesia, trastornos hemisensoriales y defectos en el campo visual. Por otro lado, en la circulación posterior irriga el tronco encefálico, el cerebelo y tálamo, además porciones de los lóbulos occipital y temporal. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia suelen parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, y esto claramente los afecta, ya que no pueden realizar sus actividades diarias. Generalmente las personas con esquizofrenia son diagnosticadas entre los 16 a los 30 años. Después del primer episodio de psicosis. Es importante que después del primer episodio de psicosis las personas con esquizofrenia tomen el tratamiento oportunamente, ya que esto ayuda en la recuperación.
¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas pueden variar según cada persona, sin embargo, estos se dividen en tres clases. Los síntomas psicóticos, síntomas negativos y los síntomas cognitivos. Los síntomas psicóticos son los síntomas que las personas pueden perder el sentido compartido que tiene la realidad con las demás personas y ver el mundo de una manera distorsionada. Algunos síntomas de los síntomas psicóticos son las alucinaciones, que es cuando una persona cree escuchar, ver, oír, oler, saborear cosas que no existen. También están los delirios, que es cuando, por ejemplo, ellos sienten como si alguien los estuviera persiguiendo y como si quisiera hacerles daño. Y están los trastornos del pensamiento, que es cuando una persona tiene pensamientos inusuales o ilógicos y también tiene problemas para organizar sus ideas y el habla. También está el trastorno del pensamiento, que es del movimiento, que es cuando una persona presenta movimientos corporales anormales, que, por ejemplo, repite los movimientos varias veces y no se da cuenta. También están los síntomas negativos, que esta es la otra clasificación. Estos síntomas incluyen la pérdida de motivación que por hacer algo que les gusta o que les gustaba. Pierde el interés, tiene problemas para planificar, tiene dificultad para sentir el placer de la vida cotidiana, evita la interacción social, muestra una expresión facial limitada, evita la interacción social, tiene muy poca energía, dedica mucho tiempo a actividades pasivas y también están los síntomas cognitivos, los cuales son que incluye que tiene problemas en la atención, en la concentración y en la memoria. Estos síntomas se pueden dificultar el seguimiento de una conversación y de aprender cosas nuevas. También tiene problemas para procesar la información para la toma de decisiones. Por lo tanto, tiene problemas para concentrarse y prestar atención. ¿Cuál es su etiología? Algunas de las causas de la esquizofrenia son la genética, la ambiental y la estructural y función del cerebro. En la genética, la esquizofrenia a veces está relacionada que es hereditaria. Sin embargo, esto no significa que, por ejemplo, si mi papá tuvo esquizofrenia, yo también vaya a tener esquizofrenia, ya que algunos estudios sugieren que hay muchos genes diferentes que pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle o no esquizofrenia. También están los factores ambientales que, por ejemplo, se combinan como los factores genéticos y el entorno donde vive la persona. Por ejemplo, si la persona vive en un lugar de extrema pobreza o en un entorno totalmente estresante, o que, por ejemplo, al nacer tuviera desnutrición grave, esto puede influir en la esquizofrenia. También está la estructural y la función del cerebro, ya que hay algunas investigaciones que han demostrado que las personas con esquizofrenia tienen algunas diferencias en ciertas áreas del cerebro y en las conexiones de las áreas que lo conforman. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? La esquizofrenia actualmente tiene tratamientos que se centran en ayudar a las personas a controlar sus síntomas, ya que esta enfermedad no tiene cura. Algunos medicamentos son los antipsicóticos. Estos medicamentos ayudan con los síntomas para que sean menos intensos y menos frecuentes. Si estos medicamentos no le funcionan, entonces le formulan clozapina, pero este es más complejo ya que le tienen que hacer tomas de muestras cada rato, ya que este medicamento tiene efectos secundarios graves. En las imágenes diagnósticas está la resonancia magnética, ya que mediante esta se ha demostrado que hay algunas diferencias entre un cerebro de una persona normal y un cerebro de una persona con esquizofrenia,
como lo es el tamaño ventricular, ya que el peso y el volumen estaría por debajo a lo de un cerebro normal. Además, también se ha demostrado que la enfermedad está asociada a algunas anomalías estructurales del cerebro, como lo es los niveles subcorticales del cerebro, ya que este destaca el incremento de los ventrículos laterales y el giro temporal superior también se ve afectado. En el diagnóstico existen diferentes criterios para poder diagnosticar a una persona con esquizofrenia, como lo es el criterio A, en el cual están las ideas delirantes, las alucinaciones y síntomas principales como lo son los síntomas negativos. También está el criterio B, en el cual están las alteraciones sociales, alteraciones en actividades importantes. También está el criterio C, en el cual se hace referencia a una cantidad de tiempo de más o menos 6 meses, en los cuales durante un mes se evidencia que la persona tenga síntomas del criterio A. También está el criterio D, en el cual se excluyen la existencia de otros tipos de trastornos. También está el criterio F, en el cual se retiran los medicamentos que esté consumiendo. Y por último, se tienen en cuenta todos los criterios para poder así obtener un diagnóstico.